Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, un gran saludo. Qué gusto verlos por acá. Bueno, hoy nuevamente en nuestra hora acostumbrada y día continuamos con los lives de la mano de nuestra querida doctora Leni González. Ya saben que bueno, si nos han acompañado en todo este tiempo, bueno, están al tanto de la especialista, nuestra querida doctora, el tiempo que tiene de experiencia, 21 años, en todo este tema de la patología gastrointestinal en niños con trastorno del espectro autista. La doctora Leni es una persona con muchísima experiencia en este tema y es todo un honor poder contar con ella y que pueda, pues, enriquecer nuestros conocimientos. Bienvenidas, muy buenas noches, bienvenidas, un gran saludo. A ver desde dónde se conectan. A ver, vamos a tener por acá a la licenciada Jenny Graterol y la licenciada Irainé García, nuestras nutricionistas del equipo de Nutritea, respondiendo a las preguntas e inquietudes que ustedes puedan manifestarnos. Bienvenida, Jenny. Buenas noches. Vamos a esperar en cuanto vea a la doctora Leni. Hoy hay mucho de qué hablar. Vamos a cerrar esta serie de lives que venimos realizando. A ver, creo que por acá ya está la doctora Leni. Vamos a darle entrada. Buenas noches, bienvenidos. Recuerden que los lives anteriores están en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a verlos. Es información de gran interés. Les puede ser de muchísima ayuda. A ver, estamos acá esperando a la doctora. Como siempre, manifestándoles que si llega a caerse la conexión, de pronto se congelan, mil disculpas, pero por acá tenemos muchas dificultades con la señal, con la energía eléctrica. Créanme que hacemos un gran esfuerzo para poder realizar estos lives. Acá ya tenemos doctora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo bueno, están buenas tardes para usted. Buenas tardes, por allá es buenas tardes. Sí, pero para usted buenas noches. Doctora, encantada de tenerla nuevamente en este espacio. Le comentaba a todas las personas que se están conectando que es un honor que usted pueda compartir esos conocimientos. Cada jueves, ya tenemos varios jueves haciendo algunos lives, ya esta es la sexta parte, donde ya vamos a dar un cierre a todo lo que venimos conversando, que es el tema de las manifestaciones gastrointestinales y el trastorno del espectro autista. ¿Me escucha bien, doctora? Perfecto, escucho perfecto y esperemos que todas las personas, gracias a todas las personas que están conectadas, padres, madres, médicos, terapeutas, si hay algún nutrólogo y público en general, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y bueno, estamos dando la bienvenida, es un día un poco complicado, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón para trabajar porque esto es lo que nos apasiona. Disfrutamos mucho los lives cuando estamos discutiendo lo que más nos gusta hacer y yo creo que eso es una bendición, de que tengamos la posibilidad de llevar la información de calidad y totalmente profesional al público que nos escucha, incluido obviamente el objetivo nuestro, el target nuestro son nuestros papás, obviamente el producto final son los niños. Entonces, totalmente, bueno, muchas gracias, doctora, de verdad muchísimas gracias, sabemos que sí. Y gustoso de escucharla, ¿no? Comentaba que usted tiene una pedagogía maravillosa, los padres quedan encantados con sus explicaciones y bueno, nada, yo le voy a ceder la palabra porque tenemos mucho de qué hablar, o usted tiene mucho de qué hablar, contarnos, ¿no? Y enriquecer nuestro conocimiento. Adelante, sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Hoy, en el día de hoy vamos a hacer un resumen. Yo obviamente tengo una guía en la computadora para no diluirse uno y poder ir ganando, porque hay mucha gente que no los ha escuchado todos, aunque los invitamos
al canal de YouTube de Nutritea para que puedan escuchar las 5 versiones anteriores, porque es importante la secuencia con lo que nosotros hemos manejado el tema. Entonces la introducción es la siguiente, es un tema sumamente complicado, no solamente para diagnosticarlo, sino para tratarlo. Entonces, lo primero que siempre en nuestras conferencias, en nuestros live, en nuestros escritos, en nuestras consultas, decimos siempre lo mismo, que los padres no tienen por qué tomar el tratamiento de sus hijos en sus manos por los grupos o por lo que leyó o por lo que hizo en Google, Google it, como decimos en inglés, que buscamos en Google y vemos y hacemos. Es muy importante que los papás estén educados y estén informados, porque hoy en día no se justifica la ignorancia cuando tenemos acceso al Internet, que nos da muchísima información. Pero no todo lo que está en Internet es fidedigno y es profesional y es cierto. Hay mucha basura también en Internet. Entonces, los padres que han tenido consulta con nuestro equipo saben que nosotros mandamos las páginas, en uno de los archivos que se envían, se mandan las páginas web de las instituciones, tanto latinas como de aquí de Estados Unidos, donde ellos pueden encontrar información fidedigna. Las instituciones TACA, Autism Resource Institute, Autism Speaks, Autism One, LINCA, Sovenia en Venezuela, Nutritea, por supuesto, y otras más. Entonces, y tanto los Instagram también. Entonces, ese es el pedido nuestro, de nuestro equipo. Por favor, buscar profesionales calificados. No, hoy en día hay eso sí, yo lo pensé bastante para dar la introducción, porque nuestro objetivo es llevar información de calidad. Nosotros no lo sabemos todo, no tenemos la respuesta para todas las preguntas probablemente, porque no somos sabios, estudiamos, tenemos experiencia, pero hay cosas que uno termina de tener experiencia en este plano físico. Una vez que uno se va, pues esperar será la experiencia en otra parte, pero en este momento aquí nosotros no podemos tener, obviamente, la respuesta a las 100.000 preguntas que puedan haber, pero si no las sabemos, nosotros estamos capaces de decir, mire, no sé la respuesta, vamos a estudiar, vamos a buscar y después le decimos, porque tenemos que ser humildes en ese sentido. Entonces, les pedimos, por favor, que busquen personal calificado en todos los países, por lo menos aunque sea un médico hay, por lo menos un laboratorio, porque que ha oído, que ha hecho exámenes para pacientes diagnosticados con autismo o con sospecha del diagnóstico. Entonces, hoy en día hay una moda que yo quería, de verdad, antes de entrar en materia de lleno, de cerrar los 5 lives anteriores, hay una moda de los coaches. Y yo me sumo a una campaña que tiene la licenciada Adriana Ramírez sobre el intrusismo médico, terapéutico y etcétera, etcétera. Entonces, los coaches, para el que no sepa lo que es eso o que crea que es otra cosa, son personas que se han formado en un seminario, en un curso, pero no son profesionales de la salud. Si es coach de nutrición, no son nutrólogos. Entonces, no tienen la capacitación académica para llevar semejante situación con los pacientes con autismo, porque esto es bien duro y bien complicado. Entonces, hay coach para todo, para terapeutas, para nutrición, para el tratamiento, de todo. Yo la verdad, yo creo que a lo mejor eso tiene mucho tiempo, pero yo me enteré hace poco, hace unos meses atrás. O sea, no sé, porque yo no tengo mucho tiempo de estar tanto en las redes, porque el trabajo nuestro es muy complicado y necesita mucho de nuestro tiempo y no tenemos realmente, pues tenemos que discriminar cuáles son nuestras prioridades. Y la prioridad es atender a nuestros pacientes de la manera correcta y como ellos se lo merecen. Entonces, bueno, dando este preámbulo, y me disculpan, bueno, yo sé que yo soy un poco fuerte en algunas veces, pero esto a nosotros nos inquieta. ¿Por qué? Porque claro, el manejo no es adecuado. Tergiversan lo que uno puede haber indicado, lo que el paciente es quien nos dice cómo lo vamos a manejar. No soy yo, ni eres tú, ni son los médicos que están en toda América Latina, que son nuestros colegas, ni los terapeutas que están desde Estados Unidos hasta la Patagonia, que los hay por todas partes. Se tergiversa el tratamiento, se ha diseñado de acuerdo a los resultados del paciente. El paciente es el que nos va a decir a nosotros cómo lo vamos a manejar. Uno con la experticia y la capacitación que tiene es capaz de hacer match y unir todas las piezas del rompecabezas para ver cómo se va a manejar. Pero un coach y una persona que está en unos grupos y todo eso no tienen esa capacitación. Podrán tener experiencia de haber manejado uno de sus hijos
o algo, pero no es lo mismo. Entonces, por favor, hay que tomar conciencia de eso para que no siga pasando. Entonces, bueno, entrando en materia, nosotros hablamos de 5 bloques importantes. El abordaje diagnóstico, que es bastante largo, el abordaje terapéutico y las conclusiones. Entonces nosotros vamos a hacer como un repaso de qué fue lo que hablamos en los 5 lives anteriores. Entonces, desde el punto de vista del abordaje diagnóstico, supongamos que tenemos un niño que tiene sospecha o diagnóstico ya definitivo de autismo porque tiene los síntomas, califica porque tiene los síntomas, aunque todavía no haya tenido una cita con el psicólogo, el especialista o la institución, pero los padres ya saben y muchas veces a uno le escriben, doctora, mi hijo todavía no tiene diagnóstico claro, pero tiene los síntomas de tales y cuáles, y ya ellos saben. Entonces uno más o menos, antes uno esperaba que lo viera el psicólogo, que lo viera la institución hace 20 años, pero hoy en día no podemos esperar, porque el abordaje temprano es la piedra angular de todo lo que viene después. Entonces, claro, desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, de cómo se gesta la enfermedad, hablamos de trastornos gastrointestinales, 5 pilares: trastorno digestivo, trastorno inmunológico, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico. Esas son que yo siempre hablo de las 5 patas de una mesa. Las mesas normalmente tienen 4, pero la nuestra tiene 5. Estas 5 patas nos llevan ¿a dónde? A la inflamación. A la inflamación del sistema nervioso central, que lo tenemos aquí arriba, y del sistema gastrointestinal, del tubo digestivo. Se inflama desde el esófago hasta el colon e hilo terminal, con énfasis obviamente en los ambos intestinos. Y obviamente trae como consecuencia la destrucción o devastación del microbioma intestinal, que va a ser el responsable de la debacle inflamatoria que viene después. Y muchas veces los síntomas están solapados, están ocultos. Por ejemplo, una de mis conclusiones en las consultas y en las conferencias siempre es: la ausencia de síntomas no significa ausencia de enfermedad. Porque uno a veces en la historia a ti te debe haber pasado preguntas, no, él no tiene dolor, no tiene dolor abdominal, él no tiene salivación, él no tiene X, ¿no? Uno pregunta. Entonces, cuando estás en la historia, en la anamnesis propia, con la mamá enfrente, empieza él a indagar. Entonces empieza a sacarle las hilachitas a cada síntoma. Señora, ¿tiene dolor, doctora? ¿Él no tiene dolor? Ok. Y empieza uno a preguntarle, hay preguntas básicas que nos llevan a la conclusión de que el niño tiene dolor. Que se golpea el abdomen. Y preguntas clave, doctora. Preguntas claves que uno sabe para ir sacándole toda la información al papá. Entonces, así con cada síntoma digestivo o nutricional o psicológico o de donde, inmunológico, donde esté, porque siempre ellos no saben, pues el papá obviamente tiene conocimiento, pero no tan profundo como decir, sí, mi hijo tiene dolor. ¿Y cómo sabe si no habla? Porque no te expresa. Es que mi hijo no habla, claro, no va a expresar, no va a decir. Y si tiene 2 años y medio, aunque hablara un poquito, no va a decir, mami, me duele la panza, porque todavía a los 2 años y medio no hay un lenguaje tan fluido como para decir eso. Ok, entonces, las 5 patas de nuestra mesa, así fue como comenzamos la vez pasada, nos va a llevar a la inflamación. ¿Qué se inflama? Los 2 primeros que se inflaman, que son los que llevan la bandera, son el sistema nervioso, el intestino primero, y es el que va a llevar a mandar esa inflamación hacia el cerebro, a través del eje intestino-cerebro. No es al revés, no es el cerebro-intestino, porque la situación comienza en el intestino. Entonces tiene que ser, yo he visto live que anuncian por ahí que dice eje cerebro-intestino. No es así, es intestino-cerebro, porque el primero que empieza a mandar cosas e información hacia arriba por el nervio vago es la pared o la mucosa intestinal. Después se van inflamando las glándulas paracrinas, tiroides, adrenales, por ejemplo, páncreas. Se establece un trastorno metabólico que empieza a alterar órganos y sistemas de una manera muy sutil y muy larga en el tiempo. No es de hoy para mañana como una gripe. Ay, amaneció con gripe. No. Esto va solapándose y se va y oculto. No da muchos síntomas. Entonces, todas estas 5 patas conllevan a pobre digestión y absorción de nutrientes, desnutrición y malnutrición. Hay más o menos, nosotros en la casuística de 20 años no tenemos casi pacientes, muy pocos, que estén desnutridos.
su peso y su talla casi siempre están normales, están Tan mal normal. nutridos, que es algo distinto. Así es. Hay alteraciones del sistema inmunológico y produce barrera hematoencefálica permeable, barrera intestinal permeable, y el resultado del acúmulo de esta situación desde el punto de vista fisiopatológico es la neuroinflamación. Entonces, ¿cómo hacemos? Que ya sabemos que ya hicimos la historia y sabemos que el paciente califica porque tiene, por decir algo, de los 25 síntomas, yo estoy inventando los números, solamente para un ejemplo, tiene la mitad más uno, ¿no? Tiene 20, pongamos, 18. Ya los padres ya saben que el niño tiene autismo, porque se buscan información y ellos ya saben, aunque no tengan el diagnóstico todavía o la cita con el psicólogo esté lejos, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros una vez que tenemos contacto con el paciente? El diagnóstico biológico. Nosotros no podemos tratar a ciegas y sin saber qué es lo que estamos tratando. Ah, que el niño tiene gripe, ajá, síntomas de gripe, tos, ojitos llorosos, un poquito de fiebre, no quiere comer, tiene la voz difonía, ronca, ya sabe, entonces si es una gripe lo ocultamos y bueno, ok, pero si nosotros no sabemos qué tiene, cómo lo vamos a tratar, tenemos que entonces el segundo paso, diagnóstico, abordaje diagnóstico. Para eso tenemos varios pilares. Primero, la importancia del diagnóstico precoz. Tiene que ser precoz. Mientras más temprano, más posibilidades de ayudar a ese niño y que salga de esto. Y tú tienes un ejemplo en tu propia casa de tu hija diagnosticada a los 2 años y medio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Historia clínica y examen físico. ¿Por quién? El primer ente es el pediatra. Por lo general, el pediatra es el que tiene que intervenir y a veces nosotros los pediatras estamos fallando porque las madres nos dicen, mire que mi hijo no habla, bueno, ¿qué edad tiene? 2 años y medio, bueno, pero tranquila, mételo en una guardería que va a hablar. Mire, pero es que tampoco fija la mirada y no responde a su nombre. No, pero no se preocupe. Y lo examina y no consigue nada, porque eso es el pan nuestro cada día. No hay ninguna lesión por fuera ni por dentro por una resonancia que te diga que hay un tumorcito, que hay una déficit o una malformación del cuerpo calloso, aquí nada, no hay nada, ni física, ni exógeno ni endógeno. Entonces, el pediatra está fallando mucho, el pediatra general, en esa, porque no le da importancia a los primeros signos del alarma, que la mamá se da cuenta de que a su niño le pasa algo. ¿Cómo que no me va a ver a los ojos cuando yo lo llamo? ¿Cómo que yo lo llamo y no responde? Entonces, supongamos que el pediatra está medianamente informado, hace su trabajo y dice, no, este niño de verdad aplica su test y dice, aquí hay signos y síntomas de autismo, vamos a mandarlo a evaluar con las instituciones del país donde esté. Hay instituciones, hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay una variedad de especialistas, pero nosotros tenemos que hacerlo evaluar por un psicólogo especialista que pase los tests. Porque el pediatra no es psicólogo, el psiquiatra no es psicólogo, el neurólogo tampoco lo es y el inmunólogo tampoco. Todos nosotros sabemos cuando un niño tiene autismo, pero ¿cómo yo puedo saber el grado, el tipo? O sea, si yo no soy experta en pasar esos tests. Entonces ese niño tiene que ser referido de inmediato para la institución, para el pediatra que esté, porque ahí hay pediatras que tienen su equipo donde tienen para hacer los test y el diagnóstico, sobre todo los neurólogos. Entonces, después que nosotros ya hayamos hecho la referencia para la institución, entonces, mientras eso se va dando, vamos haciendo los exámenes. Entonces, el pediatra, el gastroenterólogo en este caso, si hay síntomas digestivos, el 88% de los pacientes con autismo tienen síntomas digestivos, ocultos o visibles. 100% de los colon y los hilos terminales están afectados por inflamación, por hiperplasia nodular linfoide. Aquí no hay duda. Y la estadística venezolana no es menos merecedora de credibilidad que la anglosajona de aquí y de Europa y de otros países. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Pues. Entonces, bueno, ok, seguimos en la búsqueda. Entonces ya, ok, consulta con el gastroenterólogo o el pediatra especialista, porque los hay, y con el nutrólogo, ¿por qué? Porque dice, bueno, porque es el orden, así están en las conferencias que nosotros damos de hace muchos años. ¿Por qué? Porque la intervención nutricional es la piedra angular
Mientras estoy haciéndole evaluar por el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el, que es el especialista que se encargue o la institución que se encargue de decirme a mí es un autismo por el DMS5, por el ADOS, el MCHAT, el cualquiera de los test que son famosos y que son buenísimos, el CARS, el ADOS2, el MCHAT y el PEP, que se llama PEC3, nosotros lo conocimos como PEC3. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros vamos rodando, vamos avanzando, porque no nos podemos estar esperando. Entonces, después de la entrevista inicial, que va a la historia clínica, la anamnesis, que es el interrogatorio de la madre, uno va definiendo qué especialista necesita este bebé, de acuerdo a los síntomas y signos que presenta, y también cuáles son los exámenes que vamos a pedir. Entonces, el objetivo de este live no es decir otra vez los exámenes ni nada, sino el resumen. Hay un ABC para todo. Y hay una parte que es personalizada para todos los pacientes, porque cada niño es diferente. Aquí no hay dos niños iguales ni gemelos, ni que sean gemelos. Entonces, yo soy madre de gemelos y sé lo que le digo. Lo he vivido en carne propia. Entonces, ni que sean gemelos. Entonces, los niños tienen que ser abordados de acuerdo a los síntomas, a los signos y a lo que uno haya encontrado en la historia. Así sean hermanos. Entonces, hay un ABC para todo paciente que son exámenes de base. Vamos a decir la base de esos exámenes. Cuando empezamos a personalizar por los síntomas que tenemos. Tienes diarrea, tienes estreñimiento, tienes reflujo o dolor abdominal. Entonces ahí vamos nosotros especificando. O por el contrario, convulsiones. Tuvo una convulsión, está desconectado la mayor parte del tiempo. Entonces la historia nos va diciendo cómo lo vamos a estudiar, cómo va a ser ese abordaje diagnóstico. Entonces, las referencias a los especialistas van a depender de esa historia clínica y del hallazgo del laboratorio, de todo. Cuando empecemos a recibir resultados, nosotros vamos viendo si uno lo puede manejar o no, o tiene que ser el equipo completo multidisciplinario. Hay pacientes que no están tan difíciles y uno mismo puede hacer el abordaje integral, pero no siempre es así. Entonces, a veces necesitamos a los especialistas, pero el que siempre tiene que estar a nuestro lado es el nutrólogo. Aquí, en Chile, en Japón, en España, en Francia, en Perú, en Lima, donde quiera que viva la persona o la familia. Porque nosotros no podemos tomar la nutrición a las manos de uno. Nosotros nos formamos en gastroenterología pediátrica y nutrición, pero no somos nutrólogos. Tenemos ideas bastante importantes, pero en patología, enfermedad celíaca, intestino irritable, problemas hepáticos, el amonio alto, el no sé qué, la parasitosis, pero no es un nutrólogo especialista en calcular las kilocalorías, calcular qué necesita, qué no necesita. Nosotros no somos médicos pediatras gastroenterólogos. Entonces necesitamos el apoyo del nutrólogo. Si están en Eslovenia, si están de hecho, doctora, la bioquímica que se ve en nutrición es mucho más compleja que la que ve el médico. Y nosotros vemos alimento por alimento. Bien, estudiamos cada alimento, así que cada quien en su profesión, en su carrera, en su especialización, eso es así. Por eso es que a mí me angustia esta parte, por eso hago tanto énfasis, porque es que hemos visto cada cosa. No es nuestro objetivo, siempre va a ser constructivo. Nunca ustedes van a escuchar de nuestra parte algo que inadecuado, porque no es nuestro estilo. Ni es nuestro estilo ni nuestro objetivo. Nosotros queremos mejorar, ayudar, hacer improvement, o sea, que los niños mejoren y vayan perdiendo diagnóstico. Entonces, yo no puedo concebir, y a mí me perdone si hay coaches, porque yo respeto a todas las personas, no tengo nada, personas no conozco a ninguno, pero que me perdone si hay algunos coaches conectados. Que esto nos sirva a todo el equipo para poder mejorar cada quien. Si usted quiere ser coach, estudie nutrición para que pueda ayudar de verdad. Porque yo no sé, por ejemplo, en la papa, vamos a poner el metabolismo de la papa, qué es lo que tiene, cómo lo tiene. No, yo tendría que, me lo estudio. Yo en 5 minutos me lo estudio y me lo aprendo. Pero yo no soy nutrólogo, punto. Entonces, o el celery o el cilantro, yo no sé, X. Entonces, no es posible que nosotros estemos buscando ayuda en el lugar equivocado. Entonces, las personas que les gusta, los coaches están porque les gusta lo que hacen. Entonces, invitemos a los que estudien en la universidad, saquen su título y hagan su cosa como Dios manda, porque hay una pandemia de autismo. El coronavirus es una, pero esta tiene 20 años, desde el 1998. Creciendo y a nadie se ha dado cuenta que en todos los países lo que ha hecho es aumentar
aumentar exponencialmente el número de casos. Entonces, si nosotros no, estamos... doctora, y yo quiero agregar, ¿por qué su insistencia? ¿Por qué su insistencia en este tema? Tenemos que ser sinceros, nosotros lo hemos visto, doctora, lo hemos vivido. Hay que decirlo, en nuestro programa, ¿cómo llegan los niños? Llegan complicados, Malísimo. llegan muy mal, y entonces, porque están siendo atendidos por coach. Entonces, no, por eso es nuestra insistencia nada más, no por querer juzgar a nadie. Un ejemplo de uno de los últimos niñitos que no, obviamente vamos a resguardar su privacidad. Con un niño hacemos el ejemplo como de 25 que tenemos en lista, de cómo llegaron esos bebés a nuestras manos. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes contar? Di los síntomas que más llamativos del último paciente que estamos evaluando en este momento. Uno de los últimos pacientes. ¿Cómo llegó? Sí, llegó bastante complicado. Un paciente que tiene criterios para PANDA, tiene criterios para la exaltación adrenal, tiene una duodenitis, tiene el paciente, ¿correcto, doctora? Si mal no recuerdo. Abdominal el paciente al que... Ajá. Tiene una distensión abdominal que no se ha logrado descubrir la causa, aunque tiene biopsia y todo. Sí, perdón. La distensión es bastante fuerte. Desde el mes de marzo viene distendido y no estaba siendo guiado como debe ser en la parte nutricional, lo estaba viendo, era un coach y un médico en otra especialidad, ¿no? Pero no ha sido estudiado por un gastroenterólogo y no ha sido guiado ni apoyado por un nutricionista. Cuando llega a nuestro equipo, ni por un pediatra. Es un médico internista, no es un médico especialista en pediatría. Ajá. Ok, entonces este médico le ha colocado tratamiento digestivo, le colocó para remover patógenos, tratamiento anticándida, y el niño está muy mal, está muy complicado. Y no es el momento de remover patógenos. Primero hay que ajustar la dieta. Los patógenos tenemos que debilitarlos para que lo sepan. No, y no tiene examen, no tiene ningún examen que nos diga qué patógeno está tratando, qué tipo de hongos está tratando. O sea, ¿cómo ponemos un tratamiento de este tipo sin saber qué patógenos tiene dentro del intestino? Bueno, eso por ese lado. Ajá. Eso por ese lado. Y por el otro lado, el patógeno o los patógenos hay que debilitarlos primero. Tenemos que quitarle la comida al patógeno, se debilita, ¿ok? Y luego viene el ataque a los patógenos. Y la reacción del niño no va a ser tan fuerte. Hay quien más sufre del niño. Cuando hacemos esta cosa, quien más sufre es el niño. Entonces, las cosas llevan pasos a seguir. Todo tiene una razón de ser. No podemos andar por allí en los grupos, lo primero que nos encontremos o cualquier especialista, poner la salud de nuestros hijos en manos de estas personas. Entonces debemos ser un poquito más conscientes. Hay que hacer el llamado porque sí nos duele ver en el estado que llegan los niños a nuestro equipo. ¿Okay? Entonces, Dios quiera que, bueno, puedan concientizar al respecto. Lo decimos de todo corazón, realmente no queremos juzgar a nadie, pero esto no nos ha pasado una ni dos veces. Esto se está repitiendo y cada vez más, y es triste ver a niños tan pequeñitos siendo mal manejados. No, y lo que viene ahora en relación a lo que hablábamos del abordaje diagnóstico, sin exámenes de laboratorio. ¿Cómo nosotros podemos trabajar a ciegas? Nosotros nos negamos, en el MAPS y en el antiguo DAN, donde nosotros hemos ido por años, nunca nos enseñaron a trabajar a ciegas. O sea, ni en el posgrado de gastroenterología que hicimos en el Hospital Pérez Carreño. ¿Cómo vas para eso haces la endoscopia, para eso tomas una biopsia, para ver qué hay? Y de acuerdo a ese resultado es que uno va a idear el proyecto del tratamiento de ese paciente. Entonces, basado en eso, es que nosotros, por eso es que tratamos de decir las cosas que estamos viendo, para que la gente tome conciencia y busque ayuda profesional en el país donde estén. Porque ustedes se meten en el link y ahí está en la lista de médicos que han hecho
que han hecho su certificación en LINCA, por lo menos en América Latina. En Europa es otro cuento y aquí también. Entonces, exámenes de laboratorio, esa es esa es la tercera piedra angular. La primera, historia clínica, examen físico y ver qué es lo que hay, qué diagnóstico tiene. Y ya cuando tengamos claro, empezamos a hacer el protocolo de estudio. La segunda, la evaluación o valoración nutricional. Y la tercera, los exámenes de laboratorio y biomarcadores. Sin eso, nosotros no podemos saber. Por ejemplo, el nutrólogo tiene que saber la sensibilidad o alergia alimentaria, tanto el médico como el nutrólogo que tiene, porque va a trabajar en base a esa lista de alimentos, más lo que sacamos en la anamnesis o en la historia clínica. Los biomarcadores... Doctora, ajá. en ese punto quiero detenerme un momento porque hay una mamá que acaba de preguntar, la vi acá y también preguntó en el post. Yo sé que íbamos a hacer al final, pero quisiera, como estamos en este punto, quiero aclararlo. Sí, la mamá pregunta que si sale negativo en el examen de sensibilidad alimentaria el gluten y la caseína, esto ya lo hemos dicho muchas veces, es necesario removerlo. Imagínense, sí es necesario removerlo. Hay alimentos que salen negativos en las sensibilidades alimentarias y nosotros por la clínica nos damos cuenta, sabemos que debemos remover estos alimentos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer la valoración nutricional. Es el especialista en nutrición quien les va a guiar en ese sentido. Así el examen diga que está negativo el alimento, nosotros nos damos cuenta por la sintomatología que presenta el paciente. Entonces quería aclarar eso allí, doctora, y disculpe la interrupción. También yo voy a dar una nota. Hemos dicho hasta el cansancio que ellos tienen trastornos de respuesta inmune. Entonces, También. una de las razones por las que sale negativo es que no haya respuesta inmunológica ante el alimento. Y la más común, que el paciente se hace el examen cuando ya tiene tiempo con la dieta sin gluten y sin caseína. Lo más común que dice, ay doctora, ya le hice la primera vez, ¿no? Ya, pero tiene un año en la dieta gluten free, casein free, soy free, Claro. sin azúcar, algo. Y, Claro. llega al médico y le piden el examen y sale negativo. Pero señora, primero, tiene un año que no lo consume. Segura que porque no consume ni por la vía natural ni por contaminación cruzada. O si el paciente lo consume y no está en dieta libre de gluten, caseína y soya y sale negativo y tiene síntomas es porque su sistema inmune no está respondiendo. Entonces, la negatividad de los exámenes o de los alimentos no significa que el niño no es alérgico o no es sensible. Lo que dice Lismari, la clínica es la que va a darnos la idea de cómo vamos a manejar eso. Pero en líneas generales, la regla en el autismo, no gluten, no caseína, no soya, no azúcar, preservantes y colorantes, por lo menos a grosso modo. Entonces, esa es la importancia de los exámenes de laboratorio. Como una persona, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros vamos a pedir biomarcador. Empezamos con las S, los ácidos orgánicos en orina. Y es específica para alimentos y a veces la E también. Porque si tiene historia de alergia o hipersensibilidad por IgE, que haya hecho alergia al camarón, al pescado o a las almendras, frutos secos, hay que pedir ambas inmunoglobulinas y todas las 4 inmunoglobulinas para poder ver el estado de respuesta inmunológica, la subpoblación de linfocíticas, por ejemplo, en un caso como el que se está planteando ahí. Entonces, los biomarcadores van a depender, los básicos y los que no son básicos van a depender de la historia clínica del paciente. Estudios y exploraciones diversas. ¿De cuándo nosotros vamos a referir? Primero que nada, si no tiene diagnóstico de autismo, tenemos que buscar ese diagnóstico. Porque también es tan malo no tratar a un paciente que sí tiene el diagnóstico y que tiene síntomas, y es tan malo como el que no tiene otra cosa y está siendo confundido con autismo. Verbigracia, el síndrome de Rett, que se ve solamente en niñas y al inicio es muy parecido a los síntomas de autismo. Después se desvía con algunos síntomas que no voy a hablar en este momento, pero tenemos que tener claro el diagnóstico de autismo para poder tener nosotros también la tranquilidad y dárselo a los papás que estamos en el diagnóstico correcto. Entonces, la referencia a los especialistas va a depender del paciente. Todos los pacientes que tienen que pasar por el tienen que pasar por el gastroenterólogo, de una u otra forma. Hay países donde no quieren hacerle los estudios a los pacientes porque no tienen dolor, no tienen diarrea, lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque la estadística no miente. Búsquenla en internet, está en PubMed. No se metan en Google, métanse en PubMed y busquen.
Búsquenlos, ahí están los estudios. Entonces, nosotros tenemos que evaluarlo porque el 80% del sistema inmune está en el tubo digestivo, el 88% de los niños con autismo tienen inflamación gastrointestinal, etcétera. Entonces, la evaluación por el gastropediatra es fundamental, es la cuarta piedra angular en el autismo. Y lo demás, resonancia magnética, es electroencefalograma. Nosotros mandamos a nuestros pacientes a que se evalúen en un momento determinado porque hacemos prioridades, establecemos prioridades. Generalmente, después del primer año duro, pasamos al neuropediatra porque necesitamos tener el electroencefalograma de referencia y una resonancia magnética. Porque yo no sé exactamente el porcentaje, pero de cada 10 niños, 8 no tienen causa neurológica de tener autismo, pero puede haber alguno que tenga hipertensión endocraniana, que tenga un déficit del tamaño del cuerpo calloso, tenga alguna lesión focal que haga que convulsione. Entonces nosotros necesitamos tener el electroencefalograma y una tomografía o resonancia magnética de base, porque el 26% de los pacientes con autismo pueden llegar a desarrollar epilepsia después de la pubertad. Y a veces tenemos varios pacientes a los 8 o 9 años. Entonces, por eso es importante la evaluación por el neuropediatra. Potenciales evocados, el foniatra, todo depende de la clínica. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones gastrointestinales que nosotros más comúnmente encontramos? Enzimáticas, hay déficit de PP4, que es la dipeptidasa 4, déficit de amilasa, lipasa, pancreasa, proteasa, etcétera. Hay déficit nutricional de todos tipos, colores y sabores. Y el niño no ha perdido peso, no está por debajo en las tablas de Tanner, tiene una estatura por lo general siempre acorde a lo normal, pero tiene déficit de la mayor parte de los nutrientes. Y de la coenzima Q10, de la acetilcisteína, de la vitamina del complejo B, del glutatión, tiene muchísimos déficits a nivel nutricional y no son visibles por fuera. Exactamente. Desde el punto, no sé si quieres acotar algo ahí, si no, sigo para adelante. Desde el punto de vista gastrointestinal, hay un proceso inflamatorio crónico que nosotros no lo inventé yo, la doctora González. Eso ya está establecido por la gente que sabe aquí del MAPS y del antiguo DAN y de todas las asociaciones que hay aquí, que se llama autismo asociado a enterocolitis. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con el doctor Arthur Kriegsman, el doctor Wakefield, antes de que le fuera retirada su licencia, el doctor Steve Walker, donde tomamos biopsia de ilion terminal y se le hizo el estudio del DNA, del estudio del mapeo genético del ilion. Y ellos traen genética para desarrollar la enfermedad inflamatoria de lo que llamamos enterocolitis autística. Eso ya está aprobado. Está en el 2013, está publicado en el documentado. El que quiera, nosotros incluso le puedo decir a Lismari, ayúdame, y yo se los mando la referencia para que la busquen en el Plus One. Está publicado, eso no está, y hay otros más que vinieron después. Entonces tenemos incremento de la impermeabilidad intestinal, hiperplasia nodular linfoide, que es la típica lesión característica de esta inflamación específica. Ellos desarrollan hipocloridria, desarrollan gastritis química, gastritis por la misma situación también, que como ellos se alimentan, tienen apetito voraz, no se llenan nunca, o a veces tienen selectividad por ciertos alimentos. Entonces el esófago se empieza a inflamar, se inflama el estómago, se inflama el duodeno. Por eso que hay inflamación desde el esófago hasta el colon e ilion terminal en todos los pacientes diagnosticados con autismo. Por lo menos la casuística de 1.650 pacientes que tenemos nosotros cuando trabajábamos en Venezuela. Hasta ahí cortamos en Venezuela. Los demás los vamos a agregar después. Trastornos en la motilidad gastrointestinal. Yo hice el ejemplo la vez pasada de un dedo fracturado. Si uno se fractura un dedo, te ponen una férula y tu dedo va a estar así. ¿Lo puedes mover? No. ¿Puedes hacer algo con el dedo? No, porque te duele, ¿verdad? Y no puede, no hay posibilidad de moverse. El intestino inflamado, flora devastada, lleno de hongos, de patógenos y alérgico y pasando proteínas hacia la sangre, ¿usted cree que ese colon se va a mover para producir evacuaciones diarias? No, entonces el signo más importante es el estreñimiento en vez de la diarrea. De aquí viene... Y tenemos varios, doctor, y hemos tenido varios pacientes con impactación fecal. Sí, señor. Y eso hay que estar muy pendiente.
viejas y petrificadas en el colon. Entonces, todo lo que venimos hablando desde el principio va a conllevar a que no hay motilidad, no se mueve el colon. ¿Cómo? Está fracturado, mi dedo está fracturado, es tal cual, está inflamado, devastado, lleno de hongo, de clostridia, de klebsiella, de pseudomonas. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo ese músculo que forma todo el intestino, la mucosa es una cosa y la muscular de la mucosa es otra. Lo que hace que se progrese el alimento es el tejido muscular que está conformando las 7 capas que tiene el intestino. Entonces, al haber devastación del microbioma, hay devastación del sistema inmune del mismo intestino que no puede luchar contra esos patógenos. Entonces, ¿cuál es el resultado espectacular? La inflamación. Y la cascada por liberación de citoquinas proinflamatorias, detritos, no se pueden digerir los alimentos, y mucho menos las proteínas como la carne roja, la leche, la soya, la leche dígame la leche de cabra ay Dios mío, ese es peor que la leche de vaca. Entonces, no puede digerir. Acuérdense, el yesito está puesto en el dedo no se mueve. El colon no se mueve, no absorbe, no libera toxina y no evacúa. Entonces, díganme si este paciente necesita la evaluación integral de un gastroenterólogo, de los psicólogos y del nutrólogo y de toda la gente, porque no es una sola persona la que está. Entonces, quisimos hacer ese resumen. Y ahí podemos ver claramente, doctora, disculpe, en el ejemplo tan gráfico que usted está dando, por qué uno de los primeros profesionales que debe atender al niño dentro del espectro autista es el nutricionista, ¿no? Como usted bien lo menciona, la importancia de la nutrición, porque esa inflamación activa en estos pacientes, nosotros a ir removiendo los alimentos proinflamatorios detenemos. De una vez ya es detener que siga la inflamación, ¿ok? Que aumente la inflamación. Entonces, ahí es de una. O sea, el nutricionista es fundamental. Ahí empezamos. Lo primero que hacemos es eso, parar, detener esa inflamación que contribuye, detenerlo, exactamente. Y empezar a trabajar con lo que ya se inflamó y que no pudimos detenerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora viene la parte tuya. Me falta un tip para el SIBO, que es el SIBO son las siglas en inglés de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, sobrecrecimiento bacteriano, lo que llamamos traslocación bacteriana, que mucha gente lo confunde con microbioma devastado. Exacto. Encima de que tenemos el microbioma devastado, las bacterias se mudan de casa. La flora activa, metabólicamente activa, abunda en el ciego, que es la parte derecha del colon, y en el ilion terminal. El esófago es 0 bacterias, el estómago tiene menos de 10 a la 10, el duodeno menos de 10 a la 10. Ya en el yeyuno empiezan a subir hasta llegar al ilion terminal y al ciego, que es la primera porción, o el colon derecho. ¿Qué pasa en el SIBO? Se mudan de casa. Las del ciego se van para el ilion y las del ilion se van para el ciego. Obviamente la mitad se mueren porque no es su casa, porque no es el pH, porque Exacto. Son bacterias dedicadas que están hechas para vivir en el pH del colon y las otras en el pH del intestino delgado, con las condiciones de su casita, o sea, el oxígeno, la cantidad de oxígeno, de nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, no confundan lo que es SIBO de lo que es devastación del microbioma intestinal, o lo que llamamos comúnmente disbiosis. SIBO no es disbiosis, agrava la disbiosis que ya tiene. Y es patrimonio del autismo, porque hay pacientes que no tienen autismo, que tienen otra patología gastrointestinal, que tienen SIBO. Y también pueden tener disbiosis. El uso y abuso de antibióticos. Entonces, ahora viene la parte que le gusta a Lismari, obviamente. Alteraciones nutricionales. Yo las voy a nombrar las 3 grandes cosas y la voy a dejar a ella para que ella las diga al final. Entonces, paso al trastorno inmunológico, al trastorno metabólico, pues te cedo la palabra, porque ya nos quedan 16 minutos. Entonces, trastorno inmunológico, hay inmunodeficiencia, puede haber hipersensibilidad y puede haber autoinmunidad. Y a veces no es lo común que uno ve que las 3 cosas estén en el mismo paciente, pero la mayoría están hipersensibles, reaccionando de una manera inadecuada a los alimentos,
y pueden haber inmunodeficientes también. Cuando el test sale negativo o te dice cultivo negativo, tengo el cultivo, o que la IG la tengo elevada y la IgA está baja y la M está baja, o sea, hay una inmunodeficiencia. Generalmente es hipersensibilidad con inmunodeficiencia. Esto cuando uno diagnostica y el paciente está complicado, uno lo refiere al inmunólogo pediatra, que es el que debe manejar esta patología. Y el trastorno metabólico, que tiene que ver con el proceso de metilación, el metabolismo del folato y el estrés oxidativo. No lo vamos a explicar porque ya en su momento hicimos ese live para explicar todo eso. Entonces, este es el resumen de lo que tenemos que estudiar y diagnosticar en un niño con autismo. Y voy a dejar la última parte para que Liz Mari hable de las alteraciones nutricionales, que eso pueden ser enzimáticas, etcétera, etcétera. Entonces te lo dejo a tu criterio. Yo tengo aquí nutricionales, trastorno de la conducta alimentaria, selectividad por los alimentos, déficit de nutrientes, alergia o sensibilidad alimentaria y por alteraciones neurosensoriales. Entonces esas son como las 5 patas de la parte nutricional. Entonces es toda tuyo el micrófono, Liz Mari. Gracias, doctora. Bueno, yo quiero explicar más o menos cómo nosotros nos manejamos en el programa de intervención nutricional integral individualizado. O sea, como estamos hablando de lo que es el abordaje terapéutico, o sea, estamos cerrando esta parte del abordaje terapéutico, quiero mencionar cómo nos manejamos nosotros. Cuando ya tenemos el diagnóstico nutricional integral, ¿ok? Viene de inmediato, hacemos el abordaje terapéutico. De allí hacemos una selección de alimentos, ¿ok? Estos alimentos deben ser densos en nutrientes. Luego hacemos una combinación, estudiamos cada alimento, porque acá el alimento es nuestra medicina. Nosotros, el alimento es el que nos va a ayudar a sanar, ¿ok? Entonces, bueno, hacemos la selección, estudiamos muy bien lo que es la combinación de los alimentos, desarrollamos el régimen dietético personalizado para el paciente según las necesidades, lo que presente ese paciente, ¿ok? Luego ejecutamos ese plan y brindamos un acompañamiento. Estamos allí al lado de los padres o de los representantes del paciente, ¿no? Ok, de ahí vamos evaluando y haciendo todos los ajustes que sean necesarios. Porque lo que veníamos hablando de los exámenes que realizamos, pasa que de pronto en los exámenes tengamos valores que están negativos, pero nosotros en la marcha nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Ahí es donde nos llevamos o vemos la clínica y nos dejamos y actuamos según lo que veamos en la clínica. Entonces hacemos los ajustes necesarios, ¿ok? Y vemos los cambios extraordinarios en los pacientes. También nosotros en el programa impartimos entrenamiento y capacitación a los padres. No solamente es el entregar el régimen dietético y listo, y después nos vemos en un tiempo determinado, no. El programa es de esa forma, acompañamos al papá aproximadamente en un mes, 4 semanas, de lunes a lunes, y allí vamos nosotros en la marcha evaluando y vamos entrenando y capacitando al papá o representante para que cuando termine el programa, él pueda mantener esta línea en el tiempo. Y luego cuadramos lo que es la consulta control, después de un tiempo determinado de haber terminado el programa. Entonces ahí volvemos, hacemos una reevaluación de ver cómo ha estado el paciente y hacemos los ajustes que tengamos que hacer. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de lo que era nuestro programa y qué es lo que nosotros aplicamos, cómo lo llevamos. Una pregunta, okay. Doctora, alguna que la veo así, dígame. No, está muy bien. Lo único que iba como a refrendar, que esa es la piedra angular número 1, para nosotros después entrar, porque el abordaje terapéutico, el primero es el nutricional. Una vez que baje la inflamación, que el niño se calme y se tranquilice, entonces entramos nosotros con el abordaje terapéutico integral, que conlleva el tratamiento digestivo, si ya hemos tenido resultados en la parte digestiva, y todos los déficits de nutrientes que tenga o de suplementos, etcétera. Y las terapias, que son importantes, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, la de neurosensorial, porque la mayor parte de los pacientes que tienen trastornos
neurosensoriales está muy comprometido el oral, o sea, lo que es el gusto, el Sí, tacto y el olfato. todo el sistema orofacial también. Tenemos muchos niños que llegan al programa que no mastican. Y niños ya que están grandes, 6, 7 años y no están masticando. Y eso es una de las primeras cosas que es fundamental para lo del lenguaje. Tenemos que ejercitar toda la musculatura, ¿ok? De la dentadura para poder trabajar la parte del lenguaje. Eso es bien importante. Entonces tampoco succionan, tienen problemas para succionar, ya están grandes y no succionan. Entonces nosotros más o menos los vamos guiando, claro, no somos especialistas en esa área, pero vamos orientando, le damos herramientas y le decimos al papá que vaya ubicando un especialista en esa área. Sí, porque ya nosotros en el primer día explicamos qué pasaba cuando un alimento no se mastica. De ahí, desde que entra a la boca hasta que llega abajo, no hay utilización, las enzimas no pueden intervenir en un proceso de degradación de una proteína si no está masticada. Un pedazo de carne va a llegar casi entero hasta abajo. Entonces eso lo dijimos. Y por último, la terapia neurosensorial, porque no es solamente el sentido del gusto, el olfato, el tacto, sino también el oído e inclusive la vista. A veces comen por olores, por colores, o a veces no tienen el contacto visual, miran de reojo, no, bueno, y si la comida la ven y no les gusta el aspecto, ni que se lo canten con canciones. Si no es como él quiere, no se lo comen. Entonces, doctora, vamos a agregar en esta parte. Mire, no hemos tenido hasta ahorita un niño que haya estado en el programa. O sea, inician muy selectivos, la mayoría son selectivos y terminan el programa comiendo de todo, doctora. Usted lo sabe, comiendo de todo. No. Entonces, y las madres felices porque... Cuando removemos estos alimentos proinflamatorios, los niños empiezan a abrirse en ese sentido, amplían su menú. Y las mamás asombradas porque pensaron que nunca iban a consumir tal alimento y no, sí lo logran hacer. Y logran masticar. Y también hemos tenido mejoría del estreñimiento con el abordaje nutricional. Eso también es importante para nosotros, porque si el niño no evacúa a diario, se reabsorben las toxinas. Si nosotros no tenemos limpio, vamos a decir, la dieta adecuada, a mí no, ya yo no le estoy tomando mucho gusto a la palabra dieta, porque ya como que está, ya es, porque está tan personalizado que ya la palabra dieta es como masivo, ya no es masivo. Hay 4 proteínas que se sacan de una, el soya, el gluten, la caseína, la soya, 3 proteínas, el azúcar, los colorantes y preservantes, esa es la básica. Entonces, todo lo demás viene con los resultados del laboratorio, la historia clínica y todo lo que hemos hablado. Entonces, el tratamiento biomédico no es nada más. O sea, yo quería explicar un poquito esta parte. Cuando uno habla de tratamiento biomédico, no estamos hablando de homeopatía. No estamos hablando de medicina funcional tal cual. Porque nosotros, o sea, en esta patología, si hay una infección, hay que tratarla. Si el paciente en el interín hace una otitis o una amigdalitis, buscamos el cultivo de orofaringe o el cultivo de donde tenga la infección, vemos cuál es el patógeno y ponemos tratamiento específico con antibióticos. Nosotros no nos tiembla el pulso de decir, tiene una infección por un estafilococo, un estreptococo en la garganta, un estafilococo en una piodermitis. Hay que poner tratamiento. Cubrir el intestino, prepararlo, hay cómo preparar el intestino, pero tenemos que tratarlo de esa forma. Entonces, a mí a veces me duele que nos digan médicos funcionales. Yo no sé quién inventó ese término, pero yo tengo mi título de la ilustre Universidad Central de Venezuela del título de gastroenterología pediátrica y mi ilustre Universidad del Zulia mi título de médico. Así que funcional yo no sé dónde será. Pero bueno, el asunto es una anécdota nada más. El asunto es que no, cuando uno dice tratamiento biomédico, no es homeopatía, no son medicamentos naturistas, no. Es tratar la patología específica de lo que hayamos encontrado y sobre todo con las biopsias en la mano y los exámenes en la mano. Entonces,
¿Por qué se dio el término biomédico? Porque el autismo todavía está considerado como una enfermedad mental, no orgánica. Cuando dices biomédico, estás incluyendo que hay órganos y sistemas afectados. Ese es el sentido de por qué se le llama tratamiento biomédico. No lo confundan con hierbitas y cositas, porque no. Los únicos herbales que nosotros manejamos son los antimicóticos. A mí me dicen que la árnica, que la... Yo la verdad no puedo. Yo no soy, no respeto a los homeópatas, pero yo no manejo eso. Tenemos una ileitis, tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, se maneja como una enfermedad inflamatoria intestinal. Tienes una esofagitis por reflujo, la tienes que manejar como tal, o una esofagitis eosinofílica, una gastritis por helicobacter, o es que no lo vamos a tratar, lo vamos a dejar así. Entonces es bien importante que quede eso claro. Nos quedan 5 minutos, voy a concluir, no sé si tienes algo que agregar, y tenemos una pregunta. Doctora, ya. Ok, una pregunta que a ver, ojalá nos dé tiempo. Entonces, yo voy a leer las conclusiones porque es mejor para que llegue directo. Yo me las sé de memoria, pero las voy a leer en el orden, ¿no? La mayoría de los niños autistas tienen síntomas gastrointestinales, aunque estos pueden estar ocultos, igual que déficit nutricional, con peso y talla normal. No se dejen guiar porque estén desnutridos, porque no. Inadecuada respuesta inmunológica, neuroinflamación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico. La mayoría. Número 2, se describe pérdida de las funciones del microbioma intestinal, por lo tanto se altera el eje intestino-cerebro y más inflamación hacia arriba. Cada niño con autismo es diferente, pero deben ser estudiados de acuerdo a su historia clínica, al examen físico, a los antecedentes familiares y personales, siguiendo el protocolo de estudio que nosotros hemos aprendido en el MAPS, ahora MAPS, que es un protocolo estandarizado con los pros y contras que ya hemos visto a lo largo de los lives. Todo niño diagnosticado con autismo debe ser evaluado en forma temprana e integral. No manga por hombro, una cosa por aquí, otra por allá. Ahí tiene que haber un profesional o un equipo que haga la guía. Yo me acuerdo que en mi consultorio había un mapa que decía, Kirkman nos regalaba el de Autism Map, todas las vías metabólicas y cómo ibas a empezar. Para nosotros aprender, yo lo tenía para poderlo aprender, porque cuando empezamos esto era bien complicado, ¿verdad? Por todo lo antes expuesto, los niños con autismo deben ser manejados a través del tratamiento biomédico integral y abordaje nutricional, diseñado en forma personalizada, de acuerdo a todos los resultados clínicos de laboratorio y pruebas especiales. La causa del autismo son multifactoriales y el manejo es multidisciplinario, por lo que los padres nunca deben tomar el tratamiento de sus hijos en sus manos, ni en manos de los coaches. Busque ayuda con profesionales de la salud calificados. Y con eso damos las conclusiones de los 6 lives que hemos hecho y vamos a pasar de una vez porque queda poco tiempo para la pregunta que tenemos, que es bien interesante. Marian 1725, muchos saludos. Después que vi su live número 2, me pregunto, ¿hay especialistas en disfunción mitocondrial? Mi hija desde que nació no succionaba bien, al dormir no cierra bien los párpados, caminó muy tarde, marcada hipotonía general, no habla, ya tiene 6 años, a pesar de distintos abordajes nutricionales y de terapias no hay mejoría evidente. Ningún especialista que la ha visto la ha tomado desde este enfoque. ¿A dónde puedo acudir? Entonces decirle que no hay un especialista en disfunción mitocondrial, pero hay neurólogos y hay pediatras que por la experiencia, porque no hay un posgrado que se llame posgrado en disfunción mitocondrial en pediatría. Los genetistas también, o sea, son varios, el neurólogo, el pediatra, vamos a decir así, y el genetista. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico es tomando biopsia de músculo estriado, que ahí se ven las mitocondrias, con los exámenes de laboratorio de acuerdo a lo que tiene. Por lo que veo, el caso de su niña tiene hipotonía, o sea, tiene un cuadro neurológico instaurado. Lo primero que tiene que hacer es ir a un neuropediatra. Y si no tienen experiencia, porque eso es, nosotros tenemos conocimiento por la experiencia en autismo, pero no es una especialidad. Entonces, tendría usted que buscar ayuda con el neurólogo, el pediatra, un genetista, que él sí puede dar la orden de hacer la biopsia, el pediatra también la biopsia de músculo, que esa es la que da el diagnóstico si es una enfermedad
genética, en el caso de la suya que pareciera. Doctora, se está terminando. Muchas gracias por todo, gracias a todos por conectarse. Siempre un honor, doctora. Gracias por todos sus Gracias a todos, que conocimientos. Dios los bendiga. Feliz noche.